Buenas tardes a las personas que ya están conectadas, que están empezando a entrar a la sala de la sesión del día de hoy. Vamos a dar un par de minutos para que vayan entrando las personas que se registraron para la actividad de hoy y ya en breve vamos a comenzar con nuestra conversación del día de hoy. Bueno, repito el saludo, buenas tardes a todas las personas que ya están conectadas. Vamos a comenzar la actividad del día de hoy. En esta conversación que vamos a tener con dos buenos amigos. Esta sesión del día de hoy me pone muy contenta porque me siento como en el pasillo de mi escuela de letras de la UCB, rodeada de mis amigos y compañeros, profesores en algún momento de la escuela de letras. Esta actividad que es parte de las actividades, valga la redundancia, que hemos organizado entre el Archivo Fotografía Urbana, la Fundación La Poeteca y la Fundación para la Cultura Urbana, para conmemorar, celebrar el centenario del nacimiento de Juan Sánchez Peláez y de forma repentina también la partida de Malena Coelho, la compañera, la eterna compañera de Juan Sánchez Peláez y una extraordinaria editora y correctora, también mujer de la cultura, que nos adoptó a los venezolanos y a Venezuela como su segunda casa y hace unos días murió en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, esta serie de actividades eh, que comenzó con una acción en las redes, siguió con un encuentro bellísimo, donde leímos de forma continua en la Poeteca eh, la poesía de Sánchez Peláez. Nos encontramos para ver el documental, el estreno en Venezuela del documental Piragua, del corto documental Piragua, que es una bella entrevista que Santiago Serpa y Gabriel Payares le hicieron a Malena Coelho, donde habla de Juan Sánchez. Y hoy estamos aquí para hablar de la poesía de Juan Sánchez, para conversar para encontrarnos con dos lectores de la obra de Juan Sánchez eh, y, bueno, acercarnos a algunas de sus imágenes, de sus claves, ideas acerca de la poesía de Juan Sánchez, que finalmente, además, es también lo que buscamos con esto, ¿no? Leer a Juan Sánchez, ¿no? Volver a su poesía, hablar de ella, eh, releer, quizás encontrar nuevos lectores, ¿por qué no? Tenemos aquí entonces, como les decía, está Ricardo Ramírez, ustedes lo conocen de la Fundación de la Poeteca, él es el director de la Poeteca, licenciado en letras de esa casa de estudio, con una maestría también en literatura comparada ya, que la cursó en la UCB. Y tenemos aquí a Elena Cardona, que está en California, está ya en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de California, en Riverside. Como les dije, Elena también es de la Escuela de Letras. Ella es fotógrafa, escritora, investigadora, productora de medios audiovisuales. Elena tiene todo un trabajo con la semiótica visual, con la relación entre la fotografía, que transita entre la palabra y la imagen, eh, eh, trabaja también, por supuesto, estudios venezolanos, ¿no? Filosofía política, perdón, y estudios venezolanos, con mucho énfasis, por supuesto, en la fotografía, en la poesía, en la cultura contemporánea, medios digitales y América Latina. Y allá está trabajando y está conectada desde allá. Y tenemos al otro lado del planeta, en la otra punta, por allá abajo, tenemos a Gustavo Valle. Gustavo
también de mi escuela de letras, fue profesor de la escuela de letras, y muchos de ustedes lo conocen porque Gustavo es narrador, cronista. Hace poco vino a Venezuela y presentó la novela que le publicó Pretextos, Amar a Olga. Además, Gustavo obtuvo el premio de novela Adriano González León, y además Gustavo es autor del fondo editorial de la Fundación para la Cultura Urbana, porque él ganó el premio anual transgenérico con la novela Happening. Bueno, les doy la bienvenida, muchachos, gracias por estar acá. Les repito, estoy muy contenta. Eh, bueno, Elena, Gustavo, la palabra es de ustedes. Bueno, ¿quieres comenzar, Elena, o cómo nos organizamos acá? Bueno, si queremos ser así políticamente correctos, Bueno, para no romperle a nadie las intenciones, voy a comenzar yo. ¿Está bien? Si para ti está bien, Gustavo. Y me gustaría comenzar, por supuesto, agradeciendo y coincidiendo con Diajanida en que este es un encuentro que me pone muy contenta a mí también, como por triples razones, porque estamos aquí convocados por la poesía de Juan Sánchez Peláez en particular, pero además por la amistad, ¿no? Porque pues no solo debo agradecer al Archivo de Fotografía Urbana y a la Fundación Cultura Urbana y a la Poeteca, sino que además en ese agradecimiento van cruzados los afectos y tres territorios para mí que son fundamentales, porque además estamos ahorita, como lo dijo Dejanida, en una triangulación entre Venezuela, Argentina y California, que no Estados Unidos necesariamente, de California, al- que para mí traza como en este momento precisamente de mi vida, como el territorio de mis afectos y de mis lecturas. Entonces, me resulta en ese sentido también muy especial ser parte del encuentro de hoy, y porque definitivamente, como dijo Dejanida, que hay como una suerte de paralelo del pasillo de letras en el que nos estamos encontrando virtualmente, es muy grato verles y escucharles, aunque sea en esta distancia, ¿no? Que al menos nos reunamos. Y a partir de allí, pues precisamente como desde esa afectividad y desde esa memoria, es que me gustaría empezar a comentar sobre mi relación como lectora con la obra de, de Juan Sánchez Peláez, porque en efecto, parte de lo que he estado meditando en estos días ha sido precisamente que es para mí una relación muy afectiva y personal, la lectura de Sánchez Peláez. Probablemente la sea en muchos otros casos, para muchos lectores con distintos autores, pero a mí en particular la poesía me llegó de la mano de mi abuela, eh, que era una gran lectora, ávida y muy generosa lectora, y digo generosa porque se dilataba con los libros, pero también porque me daba libros. Y curiosamente no hablábamos mucho o casi nunca de los libros que me daba, pero me los daba a leer, ¿no? Y también tenía una devoción de silencio que para mí está muy conectada con la poesía. Entonces creo que para mí se reúnen estos elementos eh, y me son como irrenunciables a la hora de volver a la poesía de Juan Sánchez Peláez, a la que en realidad además he vuelto en muchas oportunidades en mi vida. Entonces creo que mi primer encuentro probablemente haya sido así como entre los 10, no, 8 y 10 años. em, y recuerdo que había leído, el primer poeta que había leído en realidad había sido Pessoa. No sé por qué a mi abuela se le ocurrió que lo primero que iba a darme era Pessoa, pero después de Pessoa llegó Juan Sánchez Peláez. Y esto lo digo porque va a tener una conexión con ciertas imágenes para mí de la poesía, con cierta relación vivencial con la poesía. Entonces me llegó, como decía
Juan Sánchez Peláez de la mano de mi abuela entre los 8 y 10 años, y probablemente, porque es al menos lo que mi memoria dicta, es que lo primero que leí de Juan Sánchez Peláez fue Elena y los elementos. Y, ¿cómo no iba a ser así? ¿No? De ese modo recuerdo que llegó entonces con Elena y los elementos para mí, o llegó leyendo a Juan Sánchez Peláez como la primera profundidad del amor, ¿no? Y la superficie del erotismo, o las superficies posibles del erotismo, ¿no? Que yo encuentro en la obra de Sánchez Peláez como asociadas no solo, por supuesto, a los cuerpos propiamente, sino a una cierta manera de mirar y de percibir el entorno, ¿no? Entonces, de hecho, como esa atención a lo que yo podría llamar como un aprendizaje para mí de las cosas sencillas y eh, y de los abismos que había en esas cosas sencillas. Y ahí es como la primera conexión que yo no hacía ni remotamente en aquel entonces, por supuesto, pero que la hice después o la hago después como una reflexión, vamos a decir, de la Elena lectora de Sánchez Peláez, que tiene una constelación de lecturas con la cual conectar esto, ¿no? Y es que con el tiempo me he dado cuenta de que esa suerte de mirada que erotiza las cosas y que atiende a un cierto abismo en las cosas eh, y, en la, y en la vivencia cotidiana que resulta transformada, a mí me acercaba la poesía, lo que yo había leído en aquel momento de la poesía de Pessoa, que era una edición de los poemas inéditos en realidad, y que eran poemas muy breves y muy, para mí, muy marcados por la observación, pero al mismo tiempo muy, ¿qué diría? Quizás no muy, el adverbio es innecesario, pero que para mí tenía una marca como de una abstracción que dejaba las cosas flotando, como etéreas, ¿no? Y con Sánchez Peláez, o al menos con la lectura de Elena y los elementos, que fue el primer libro que leí, esa atención a, a los detalles, a las luces, las cosas, al brillo del, del sol y el que te ciega por un momento la vista, que es como una de las imágenes así solares que tengo muy presentes de Pessoa y que me ha acompañado mucho tiempo. Eso que para mí era deslumbrante, que para mí era como el descubrimiento del todo a mi alrededor y de ser parte de eso, ¿no? Y que me llevó a una actitud también muy meditativa, pero de una meditación como muy activa, muy de la observación, muy concentrada, ¿no? En Sánchez Peláez para mí tomaba como una densidad completamente distinta, ¿no? Tomaba como unos cuerpos, no solo porque hubiera referencias en las voces a una interpelación, además a un tú, que no estaba en estos otros poemas de Pessoa, y entonces yo descubrí que la poesía me interpelaba no solo porque me mostraba cosas que yo no había visto, sino porque también me llamaba directamente, ¿no? O podía, como lector, llamarme, mencionarme, incluirme en el poema, ¿no? Y eso para mí tenía que ver con esa eh, suerte de profundidad. También el poema era algo en lo que yo podía, o era un lugar en el que yo podía estar. Pues bueno, probablemente no tengo ni que mencionarlo, que precisamente aquel poema de Elena y los elementos, que dice, Elena es alga de la tierra, Elena es alga de la tierra, ola de mar, existe porque posee la nostalgia de estos, pero ella lo sabe, sueña y confía, ¿no? A mí ese segmento del poema era como además la confirmación para mí de que, bueno, no solamente era un tú, lector, cualquier otro ideal que estuviera
escuchando, leyendo, siguiendo los versos de Sánchez Peláez, sino indefectiblemente tenía que sentirme muy llamada por este poema, porque además me resultaba toda esa imaginería natural entre vegetal y marina. No sabía yo en ese momento que se iba a convertir en un motivo recurrente en mis lecturas y en una búsqueda, pero sí me conectaba mucho con la idea del sueño, ¿no? Y de la ensoñación, y de que todo eso que yo iba leyendo en la poesía de Sánchez Peláez era un modo de ensoñación, diría ahora. En aquel momento para mí era como soñar con los ojos abiertos y en la observación del entorno, ¿no? Y, y yo creo que no lo había puesto nunca en estos términos en mi propia experiencia, porque mi relación con la poesía de Sánchez Peláez, como ustedes van viendo, comienza además en la infancia todavía, y, y es de mis primeras aproximaciones a la lectura de poesía. Entonces está muy cargada de esa infancia, de lo familiar, de, de un sentido como muy iniciático para mí, y muy personal. Y en realidad, después me he dado cuenta que, aunque me he dedicado mucho al estudio de la poesía y de la poesía venezolana en particular, latinoamericana, pero con más énfasis en la poesía venezolana, nunca dediqué un texto crítico, la escritura de un análisis dilatado a la obra de Sánchez Peláez, de manera tal que mi lectura, mi relación con esos textos sigue siendo como la del lector, aquí muy en la influencia de la maestra, de maestras, María Fernanda Palacios, nuestra maestra, muy en el orden de una lectora amante, ¿no? Que recorre esos textos y vuelve a ellos una y otra vez, sin, la orientación necesariamente de la crítica, ¿no? O sin la idea de la disección que presuntamente está asociada a la crítica, aunque yo no creo que la lectura, vamos a decir, teórico-crítica de la poesía sea exactamente eso. Eso es algo que también podemos conversar, pero en todo caso nunca como una tarea académica o de investigadora o de teórica, sino siempre desde otro lugar, a pesar de que con el tiempo, por supuesto, esa afinidad electiva con la obra de Sánchez Peláez me llevó a incluir eh, poemas de Sánchez Peláez en mis clases en la Escuela de Letras de la Universidad Central, porque todos decimos la Escuela de Letras como si fuera la única en el planeta, perdón, y tenía que decirlo así como por coordenadas de cortesía con el resto de las personas que estén acá, y me disculpo por ello, pero es que lo hacemos así, ¿no? Como de corazón. Eh, Decía, me llevó a incluirlo, porque claro, eran poemas que a mí me parecía, que a mí me habían movido a leer poesía, poemas que a mí me habían cautivado, atrapado, interrogado. Y entre esos poemas que elegía para mis clases, primero recuerdo haberlo dado en el taller de lectura y expresión oral y escrita, que es del primer semestre, como ustedes recuerdan, pero también en el curso de teoría 2, que ya implicaba análisis y estudio de teoría de la poesía. Y recuerdo que también una de esas derivas entonces fue como volver muchos años después a la poesía de Sánchez Peláez. Menos recuerdo que no elegí deliberadamente, no elegí Herené los elementos, sino Animal de costumbre como poemario, bueno, una selección dentro de Animal de costumbre para leer con los alumnos en clase e ir como comentando las imágenes o las percepciones sobre estos poemas. Y en efecto los tengo muy presentes, aunque ya hace algunos años de la última vez que haya
dictado el curso de teoría 2, tengo muy presente que, como el ánimo del poema y cierto movimiento, diría yo ahora, entre el diálogo y la imaginación, entre el diálogo y el recuerdo, ¿no? Y una cierta apertura hacia la imaginación en los versos de Animal de Costumbre. Estoy pensando particularmente, el que tengo ahorita en particular en mente es, a ver, dice, yo soy muy mala para recordar incluso poemas que realmente me entusiasman, pero tengo aquí, sí, llegué a la pestaña de las 850 pestañas que tengo abiertas en la computadora, disculpen. Es el poema 18. Está enumerado como 18. Leo, si no les importa, un fragmento del poema, como para mencionar esto que estoy tratando de hilar, ¿no? Dice: mi animal de costumbre me observa y me vigila. Mueve su larga cola, viene hasta mí, a una hora imprecisa, me devora todos los días, a cada segundo. Cuando voy a la oficina me pregunta: ¿por qué trabajas justamente aquí? Y yo le respondo, muy bajo, casi al oído: por nada, por nada. Y como soy supersticioso, toco madera de repente para que desaparezca. Estoy ilógicamente desamparado de las rodillas para arriba a lo largo de esta primavera que se inicia. Mi animal de costumbre me roba el sol y la claridad fugaz de los transeúntes. Yo nunca he sido fiel a la luna, ni a la lluvia, ni a los guijarros de la playa. Mi animal de costumbre me toma por las muñecas, me seca las lágrimas. A una hora imprecisa baja del cielo. A una hora imprecisa sorbe el humo de mi pobre sopa. A una hora imprecisa en que espío mi sed, pasa con jarras de vino. A una hora imprecisa me matará, recogerá mis huesos, y ya mis huesos metidos en un gran saco hará de mí un pequeño barco, una diminuta burbuja sobre la playa. Entonces sí, seré fiel a la luna, la lluvia, el sol y los guijarros de la playa. Entonces persistirá un extraño rumor en torno al árbol y la víctima. Persistirá, barriendo para siempre las rosas, las hojas dúctiles y el viento. Les he mentido, les dije que les iba a leer un fragmento y me he lanzado el poema entero porque no podía parar. En este poema en particular, que luego nos llevó a otros, por supuesto, y que no voy a demorar esta primera intervención en contar tantos detalles sobre aquellas sesiones, pero en estas sesiones algo que yo recuerdo como un sentido compartido o el encuentro de un sentido en el diálogo, en el aula, tenía que ver con un cierto movimiento del poema, de ese animal de costumbre, por supuesto, eh, eh, indecidible, indecible por completo, que no podíamos del todo definir o fijar, porque es una imagen que se mueve en el poema, por supuesto, pero que va como de la herida, ¿no? Del devorar al yo del poema, al cuidado, al acogimiento, ¿no? Ese animal de costumbre que lo devora día a día es también el mismo animal que le seca las lágrimas, que de algún modo lo ampara y que lo matará y recogerá sus huesos, pero también en ese acto habrá una suerte de acogida, de hogar, de cuidado, ¿no? Para mí, y al menos en el recuerdo también de la lectura conjunta, que me parecía muy, muy importante mencionarlo, hay allí
como un cosmos, ¿okay? En el que era posible sentir y pensar la poesía como como ese abismo del que venía hablando, como un encuentro con el abismo, pero también como un lugar de cuidado, ¿no? Un lugar en el que uno puede sentirse como lector también mm, en hogar, ¿no? Y creo que eh, en estas coordenadas de Sánchez Peláez, en muchos sentidos se cifra para mí mi relación como lectora con la poesía, lo que busco en la poesía y mi relación con la escritura de poesía también. Y dejo hablar a Gustavo porque si no me he quedado aquí encadenada. Bueno, nada, muchísimas gracias primero por la invitación de la Fundación, de la Poeteca, gracias a Diajanida, a Ricardo, a Gabriela, a tanta gente querida y gracias por haberme reunido con Elena también, que es como una especie de reunión ahí en el pasillo. Habría que poner un fondo de pantalla acá con el pasillo de la Escuela de Letras. Bueno, mi relación con la poesía de Juan Sánchez Peláez no tiene nada que ver con la precocidad maravillosa de Elena. O sea, yo a los 10 años estaba trepado a un árbol de mango, no sé, y hacía muchas diabluras. No lo dudo, no lo dudo. Este, y, y no, más bien mi relación con la poesía de Juan Sánchez yo creo que viene a ser libro que compré de él ha debido ser ya a los 18 o 20 años, por ahí, ¿no? Es decir, cuando estaba comenzando mis estudios en la escuela de letras, ¿no? Tengo por acá varios libros de él. En particular, mi preferido es Por cuál causa nostalgia, pero no sé cuál es del año 81, pero evidentemente no lo compré en ese año, he debido comprarlo posteriormente. Pero sí recuerdo que fue en los pasillos de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Central. Así que la Universidad Central es como una especie como de universo que amalgama este encuentro y también las lecturas vinculadas a Juan Sánchez Peláez. Después tengo una anécdota personal muy curiosa, ¿no? Que es rarísimo, porque yo era vecino de Juan Sánchez Peláez y no lo sabía. Juan Sánchez Peláez vivía a media cuadra de mi casa, en la avenida 12 de Altamira, por allá arriba, casi llegando a la Cotamil. Y por acá veo a mi hermana que está conectada, así que sabrá perfectamente de qué estoy hablando. Y, y después de yo mudarme a San Luis, que yo me fui de Altamira, no sé, cerca de los 20 años, por ahí, 19, 20 años, es que me entero que Juan Sánchez Peláez vivía a media cuadra de mi casa, en una casa que yo pasé frente a ella innumerables veces, que se llamaba la Quinta Remitenar, me parece, y que lo vuelve a mencionar Malena Coelho en su conmovedor cortometraje que realizaron Serpa y Payares, ¿no? Y que fue estrenado acá originalmente en Buenos Aires, ¿no? Eh, Así que bueno, eso para introducir. Yo escribí algunas líneas, ¿no? Entonces tengo acá un texto que lo hice un poco a las apuradas, pero me gustaría leerlo. Así que paso a poner la pantalla acá y dice algo así como, bueno, yo trabajo para llegar a la espontaneidad. La espontaneidad es un punto de llegada, no un inicio. Esto dice Italo Calvino en una entrevista y lo leí en un post que publicó hoy 14 de octubre, Agustín Fernández Mayo en su cuenta de Instagram. Lo traigo a colación porque pienso que estas palabras de Calvino tienen mucho que ver con Juan Sánchez Peláez. Siempre se ha dicho que la poesía de Juan Sánchez es surrealista.
Como sabemos, siendo un adolescente, viajó a Chile y estuvo allí 2 años, 1940 y 1941, donde estuvo muy cerca del grupo surrealista Mandrágora y allí conoció al gran Gonzalo Rojas, con el que hizo amistad. Lo cierto es que ese San Benito de que Juan Sánchez es un poeta surrealista, y lo es sin duda, pero no solo eso, lo acompaña desde siempre. Pero cuando uno lee sus poemas y sobre todo cuando uno hace un balance de su obra y de sus últimos libros, advierte en ellos una fuerte pasión constructivista, es decir, una decidida empresa por elegir con rigurosidad las palabras que participarán del poema, por seleccionar con precisión quirúrgica las metáforas e imágenes. Escribo con el índice, dice, y me corrijo con los codos del espíritu. Vemos incluso, sobre todo en su penúltimo libro, por cual causa nostalgia, una disposición muy meditada de las palabras en el blanco de la página. Y sin embargo, a pesar de este rigor, a pesar de este esfuerzo de la inteligencia y control vigoroso de la sensibilidad, como dijo Rosamel del Valle, el poeta chileno que Juan Sánchez tanto admiró, sus poemas jamás se ofrecen como piezas frías o demasiado retocadas o perfiladas. Todo lo contrario, ese trabajo de relojero o artesano da como fruto poemas con una vivacidad que, para decirlo con las palabras de Italo Calvino, se parecen bastante a la espontaneidad. En eso, Sánchez Peláez es un maestro. Su objetivo fue representar el relámpago, la luz que encandila, la emoción que nos hace temblar, el gesto inusitado del asombro. Y para lograr ese latigazo, que solo ocupa un instante, trabaja y trabaja hasta quemarse las pestañas. En el cortometraje Piragua, que ya hemos mencionado, su esposa, Malena, comenta algo que quizás nos pueda ayudar a entender esto. Ella dice allí que Juan escribía siempre. Primero a máquina, con 2 dedos, y luego, cuando le robaron la máquina, escribió a mano. Pero Malena insiste, Juan estaba constantemente escribiendo. Si tomamos en cuenta que el poeta publicó tan solo 7 libros en más de 50 años, es decir, estamos hablando de un poeta cuya obra completa publicada no llega a las 250 páginas, entonces está claro que no solo lo acompañó la escritura automática de los surrealistas y no solo el azar objetivo fue la herramienta para llegar a la confluencia inesperada. Para seguir a Calvino, la espontaneidad fue su punto de llegada y no de partida. Cuando fui profesor de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, di un curso de poesía venezolana del siglo XX en el que vimos a varios poetas, entre ellos a Ramos Sucre y Juan Sánchez Peláez. Yo diseñé ese curso de manera deliberada, pues especulé con que un curso sobre poesía venezolana no iba a despertar mayor interés en el alumnado y eso, en consecuencia, me traería menos trabajo de corrección y podría dedicar mis fines de semana a pasear y dormir. Para mi total desilusión, el primer día de clases me vi ante una marea de 70 alumnos que habían inscrito la materia. En el aula 2001, 201, la más grande de mi querida escuela de letras, estaba llena. Mis proyectos de fin de semana de fines de semana libres, se vieron inmediatamente abortados y durante varios meses debí encerrarme sábados y domingos a corregir trabajos, pues tuve además la brillante idea de pedir a mis alumnos, a modo de evaluación, ensayos con extensión libre. Por suerte, muy pronto la desilusión se transformó en dicha y viví una de las experiencias más hermosas con la literatura, pues rápidamente el entusiasmo y la pasión de los jóvenes por nuestra poesía se manifestó de manera natural y sensible.
Y fue particularmente gratificante que dos de los poetas que yo había seleccionado y que consideraba quizás más difíciles o herméticos o indóciles a la lectura, como son Ramos Sucre y Sánchez Peláez, precisamente ellos dos fueron los que más gustaron entre los jóvenes. A pesar de ser poetas diametralmente distintos y con proyectos estéticos casi en las antípodas, a ambos los une, pienso yo, un mismo eje: el enigma. En ambos casos se trata de poetas de significados elusivos, de sentido escurridizo o muchas veces enmascarado. Esos alumnos se vieron seducidos sin duda por la dificultad. Solo lo difícil es estimulante, decía Lezama Lima. Se vieron seducidos por cierto hermetismo o por la comprensión opaca de lo que leían. ¿Recuerdan a los niños pequeños que, sin saber todavía descifrar el código alfabético, se sientan a hojear un libro y parecen disfrutarlo sin comprenderlo? O al menos sin comprenderlo según nuestra lógica letrada. ¿No es algo parecido a lo que nos ocurre con ciertas expresiones artísticas y con una poesía como la de Sánchez Peláez? Los suyos son poemas que nos sumergen en un mundo que no logramos comprender del todo, pero donde siempre logra despertar en el lector, como dice Guillermo Sucre, una resonancia afectiva. Un mundo cuyas variables de sentido parecen estar escamoteadas, donde, como el mismo Sánchez Peláez nos dice, a través de las palabras podemos atisbar algo de la plenitud. Y esa plenitud es inescrutable. Solo a través del poema, parece decirnos, podemos vislumbrarla o acariciarla, aunque sea durante un instante. Y para él es evidente que esa plenitud no trata de algo demasiado grande o grandilocuente, como una epopeya nacional, ni mucho menos. En sus poemas no veremos reflejados ni un contexto histórico, ni una circunstancia política, en una época, por cierto, años 50, 60, 70, en la que las agitaciones políticas lo eran todo. O en todo caso, lo político en su poesía solo puede indagarse a partir de lo íntimo, a través de la experiencia de la existencia, o como dice Arturo Gutiérrez Plaza, desde la inocencia, el desamparo y el erotismo, que impregnan su poesía. Porque para Juan Sánchez Peláez, el erotismo es una pieza angular de su trabajo poético, y no solo como tema o argumento que lo desarrolla como pocos lo han desarrollado y expuesto, sino también como estrategia de escritura, como práctica poética. Pues en sus poemas las palabras parecen acoplarse entre sí y sobre todo jugar entre ellas. Son al mismo tiempo lúbricas y lúdicas, una llama doble, para decirlo con palabras de Octavio Paz, quien fuera también un gran cultivador del erotismo en su escritura y que le debe mucho a ese padre del surrealismo, André Breton, quien en L'Amour Fou, el amor loco, dice cosas como: la belleza convulsiva será erótico velada, explosivo fija, mágico circunstancial, o no será. Es decir, a través de una especie de desarreglo de los sentidos, nos aproximaremos a la plenitud, a esa belleza convulsiva. Y esa belleza es para Juan Sánchez una claridad, un lugar de luminosidad y de comprensión de los misterios, así sea una comprensión de rasgo efímero. Así esa claridad fue desde el primer libro hasta el último. Y no es casual que ese camino estuviera marcado por el despojamiento y el abandono progresivo de la exuberancia inicial de los poemas de Elena y los elementos de 1951. La proliferación verbal de sus primeros libros parece ir adelgazándose a medida que avanzan hacia los últimos.
en Por cuál causa nostalgia, publicado 30 años después de Helena y los elementos, dice en uno de sus poemas: por la palabra vivo en aguas plácidas y en filón extranjero, fuera del inmenso hueco. Yo no sé cuál será el epitafio de la tumba de Juan Sánchez Peláez, pero la lápida del inmenso hueco donde yacen los restos de André Breton dicen: Je cherche l'or de temps. Yo busco el oro del tiempo. Juan Sánchez Peláez también lo buscó con su poesía y nos dejó a sus lectores un intenso brillo. Elena, Gustavo, gracias por esta entrada a la poesía de Sánchez Peláez, desde La Mata de Mango y el Pasillo de Letras y los libros compartidos por la biblioteca familiar de Elena a temprana edad. Gustavo, yo también estaba en algo, no estaba leyendo Elena y los elementos a los 9 años, estaba en otra cosa también. Em, Pero bueno, yo también andaba montada en la mata de mango, pero con mi libro de Sánchez Peláez. Yo era una niña, era un ratón de biblioteca que pueden esperar. Yo me encaramaba en un árbol, pero para leer, mientras mi hermana estaba jugando con la pelota. Así es la vida. es así, las distintas llegadas, formas de llegar a las lecturas, ¿no? A los libros. Sabes que mientras los escuchaba y que los dos hablaron, por ejemplo, de la luz, ¿no? Elena desde el sol y Gustavo desde el relámpago, y también hablaron del tema de la escritura en sí de Juan Sánchez, ¿no? Y su relación con las palabras. Recordé que Alberto Márquez nos contaba cuando la semana pasada en el estreno de aquí en Caracas de Piragua, del documental, y me terminó de caer ese recuerdo por lo que dijo Gustavo de la escritura demorada, ¿no? Y esos espacios que hay de la publicación entre un libro y otro. Bueno, Alberto contaba que Juan, cuando estaba trabajando en su poesía y también en las traducciones, podía pasarse meses en un verso o una palabra. Y de hecho él contaba que una noche lo llamó a las 12 de la noche y le dijo: Alberto, usted puedes venir a mi casa, es que yo necesito discutir una palabra. Y estuvieron, bueno, él se fue, ¿no? Sorprendido, como que una palabra, sí, yo necesito discutir, que hablemos, ¿no? Y estuvieron Malena, Juan y Alberto discutiendo los significados de la palabra falta o fault en inglés, ¿no? Desde los distintos deportes, es decir, cómo se consideraban las faltas en los distintos deportes, ¿no? La comprensión de distintos deportes de esa palabra, y luego desde distintos idiomas. Tuvieron, creo que si Ricardo me corrige, como 4 horas, fue que dijo. Tuvieron como hasta las 4 de la mañana hablando solamente de la palabra fault para una traducción que estaba haciendo él. Entonces eso da como una idea de esa cosa que ustedes estaban hablando, ¿no? De esa relación con la palabra y la escritura que tenía Juan Sánchez, ¿no? No solamente con su poesía, ¿no? Sino también con lo que traducía, porque además Juan era también un traductor, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Bueno, es un poco lo que yo sostengo, ¿no? Es decir, al colocársele el San Benito del poeta surrealista, la gente piensa que ese señor era un iluminado y que con un rapto de inspiración lograba componer maravillosos poemas, ¿no? La Y, bolsita. y claro, no dudo que haya sido un inspirado, evidentemente, ¿no? Pero más allá de eso, se atornillaba a una silla y trabajaba ferozmente, palabra a palabra, esos versos. Y cuando uno lee los poemas de él, te das cuenta de eso. O sea, te das cuenta que no hay nada
que no sea deliberadamente puesto en su lugar y meditado, ¿no? Cada imagen, cada adjetivo, cada palabra, en la disposición en el blanco de la página, no atiende tanto a la espontaneidad alocada de un surrealista ortodoxo para nada, ¿no? Entonces, esa calificación de surrealista en Sánchez Peláez, que lo es también, sin duda, o sea, no podemos decir que no lo es, pienso yo, sin embargo, no lo nombra, digamos, en su totalidad, ¿no? Creo que además de eso, es otra cosa. De hecho, por eso también la mención a Ramos Sucre, ¿no? En el caso mío, es decir, yo creo que, bueno, por ejemplo, hay muchos poemas en prosa en la obra de Juan Sánchez Peláez. En lo huidizo y lo permanente hay muchos poemas en prosa. Y cuando él comienza a publicar, recordemos que es como el momento en que la poesía de Ramos Sucre está siendo también revisitada y revalorada, ¿no? Entonces la influencia, yo creo que no lo digo yo, ya lo han dicho otros críticos, la influencia de Ramos Sucre en la poesía de Juan Sánchez está presente a pesar de que los dos tienen proyectos literarios completamente diferentes. Mira lo que está diciendo Samuel González Seijas, que está conectado aquí, y está diciendo que le escuchó decir a Guillermo Sucre decir que la poesía de Sánchez Peláez viene de Ramos Sucre y que varias veces llegó a decírselo al poeta y Sánchez Peláez se enfadaba cada vez que Sucre lo decía. Ah, dice, pienso que como lector que no habría que confundir poesía surrealista en él con exploración irracional de la imagen y de los contenidos. Bueno, muy acertado el comentario de Samuel. Muchísimas gracias. Ricardo, Elena. Sí, estoy. Sí. No, que pensaba, bueno, es que quería recuperar dos o tres cosas quizás que se conectan con lo que has mencionado. Bueno, uno además de que la mención, como para ir de atrás hacia adelante, la mención que hizo Gustavo, bueno, y que luego nos confirma Samuel en el chat con el sello de Ramos Sucre, el sello de Guillermo Sucre con la afiliación de la poesía de Ramos Sucre y la de Sánchez Peláez, que estaba pensando en el libro. Exacto, bueno, qué mayor certificación, así que ese testamento, ¿no? Estaba pensando en el libro Rasgos Comunes de Sánchez Peláez, ¿no? Que curiosamente también a mí me atrapaba mucho este libro, pero también mencionado antes por Gustavo, por cuál causa nostalgia, ¿no? En el que encuentro como me gustó mucho la forma en que te referiste a la estructura y a los versos como un adelgazamiento, porque en efecto creo que hay una búsqueda allí como de quitar todo ripio posible y todo cargamiento, que es una búsqueda que está en efecto en la poesía de Ramos Sucre de una manera muy distinta, ¿no? No hacia el adelgazamiento, pero sí en un deseo también de precisión y de lograr la imagen lo más esculpida posible, ¿no? Entonces, a mí me atrapaba mucho ese adelgazamiento de los versos, como tú llamaste, y la búsqueda, o lo que yo leía como una búsqueda de aire en la página, ¿no? Es como si horadara la, la visión completa de esa imagen, como si lo horadara en algunos lugares para darle mayor aire, para que pudieran respirar mejor esas trazas y con ellas respirar también el lector, ¿no? Y esa idea en Sánchez Peláez me parece que que está vinculada, como mencionaba Diana, con más que ser un iluminado y espontáneo, yo lo pensaría como
como un iluminador, en el sentido de que le daba como el iluminador, ¿saben? Que ilustra la tipografía, ¿no? Que hace la capital allí en la escritura, y destaca ciertos momentos o ciertas imágenes que que le dan como otra dimensión a ese texto. Y así lo pensaba cuando estaba escuchando a Gustavo. Pero al mismo tiempo me parece muy interesante leer como una tradición allí en Sánchez Peláez, que viene de la poesía. Bueno, aunque ya leímos que se enfadaba de escuchar eso, pero es interesante pensar como qué claves hay allí entre uno y otro que permitirían trazar cierta familiaridad, ¿no? Cierta sensación de familia entre ellos. Y esto me lleva de nuevo al aula, al aula y al pasillo de la Escuela de Letras para continuar, y tiene que ver con tus comentarios sobre dar el diseño de esa clase que te desilusionó por la cantidad de estudiantes, pero te compensó. Todos tuvimos esas fantasías de hacer un programa pretendidamente difícil o aburrido y tener poquísimos alumnos, y fallábamos en el intento, también lo recuerdo. Ahí tengo que agradecerlo ahora, pero en aquel momento no era así. Y que pensaba que sobre todo en los primeros semestres, en el taller de lectura y expresión oral y escrita, recuerdo, y luego también en teoría. eh, por supuesto, no se puede hacer tabula rasa con esto, pero recuerdo en algunos momentos ciertas resistencias a la poesía, o lectores resistentes a la poesía, eh, y, y estar frente a la demanda de no, es que yo no entiendo esto, ¿no? Como lectores quizás muy atravesados por el deseo de racionalizar el texto, y me brincó en la memoria esto cuando Gustavo dijo que se refirió a la poesía de Sánchez Peláez como una poesía en la que hay un encubrimiento y un misterio en el que las cosas, es un mundo un poco raro siempre, ¿no? En sus poemas, incluso en rasgos comunes, que bueno, es poesía en prosa y son como unos quesitos más manejables, que a veces se hacen pasar por narrativa, y entonces los lectores se engañan un poco y dicen, no, sí, esto sí lo puedo leer. Bueno, porque hay un poco a veces el prejuicio o preconcepción de que la poesía es una cosa difícil, eh, y algunos los estimula mucho, como a tus estudiantes, y a otros los asusta esa idea, ¿no? Y una de las preguntas que yo me hacía cuando daba ese taller era cómo convocar a la lectura de poesía sin espantar a nuestros estudiantes, sin asustarlos, sin hacerlos huir, sobre todo en teoría, en el curso de teoría más que en el taller. Y aunque estoy de acuerdo con el comentario de Gustavo de que hay allí cierto misterio, la poesía de Juan Sánchez Peláez, junto a otros poetas generalmente más recientes que elegía para colocar en la selección, los poemas de Juan Sánchez Peláez solían tener muy interesante resonancia entre los estudiantes, incluso en los que fueran más resistentes a la poesía. Y ahora cuando te escuchaba y releyendo algunos poemas estos días también, por supuesto, pensaba que es que hay en esos poemas, aunque hay un misterio, hay algo que no termina de develarse, ¿no? Hay un mundo enrarecido que puede ser fascinante, al mismo tiempo hay como unos guiños o algunos anclajes de un mundo que también puede resultarnos más familiar, ¿no? Entonces, yo no lo llamaría ni siquiera oscilación, porque no es que va y viene, es que están las dos cosas, al menos en los poemas en los que estoy pensando. No quisiera generalizar demasiado,
pero como que hay un espacio allí que abre en su palabra, ¿no? Y que ahora me recuerda precisamente uno de los versos o un fragmentito de Por cuál causa nostalgia, dice, quien habla sueña, ¿sí? Eh, Después va como construyendo a partir de esa idea. Quien dice no es un niño con cuchillos o algo así. Perdón, probablemente estoy diciendo lo mal porque mi memoria no es buena para estas cosas, pero a lo que voy es a que hace encontrarse en el verso, hace encontrarse en el espacio del poema ambas experiencias y la hace una en el que ninguna de las dos partes está del todo desterrada. Y creo que eso lograba cierto, como un cierto, no sé si armonía será el término, porque quizás lo estoy llevando hacia otro lugar, pero sí había como un ritmo en ello que le permitía a los estudiantes no cuestionar racionalmente ese mundo, sino permitirse entrar y descubrirlo, ¿no? Yo quería comentar muy brevemente, así que como dialogando con Samuel también que hizo ese comentario, porque a mí siempre me ha parecido que Juan Sánchez es como una especie de isla. Ujú. Son raros los antecedentes nacionales que uno puede localizar en la poesía de Juan Sánchez Peláez y por eso entonces uno hace estas cabriolas interpretativas buscando en Ramo Sucre a un familiar, ¿no? Pero él, claro, como lo mencionamos antes, desde muy jovencito eh, eh, absorbió, digamos, una influencia, como mencionamos, del surrealismo en Chile, o sea, fuera del país. Eso me parece un rasgo interesante, ¿no? Es un rasgo, eh, no sé, que incluso se podría pensar en cuanto a las dinámicas de hoy de la inmigración y de la literatura que está construyéndose fuera del país. O sea, como esos, apenas fueron 2 años lo que estuvo Juan Sánchez Peláez afuera, pero como esos 2 años en una etapa completamente formativa y siendo él totalmente permeable y por supuesto rodeado de gente muy capaz, bueno, se hizo como de un equipaje expresivo muy potente, ¿no? Que en ese momento en Venezuela no estaba realmente desarrollándose. Es decir, de hecho, ese era un momento en el que ya estamos hablando de una vanguardia que no, que ya, una vanguardia, es decir, la vanguardia de Juan Sánchez Peláez o el surrealismo de Juan Sánchez Peláez es totalmente anacrónico en el sentido de que ya habían pasado 20 años atrás del surrealismo, de Breton y de todas las vanguardias vinculadas a eso, ¿no? Entonces él hace una búsqueda surrealista en un momento en el que ya eso no existía, pero también es cierto que no es un surrealismo ortodoxo, ¿no? Entonces, buscando como esos antecedentes nacionales, uno piensa en Ramos Sucre, pero no hay que olvidar otro, y seguro acá también Samuel, que es un gran lector de Vicente Gervasi, me va a dar la razón. Yo creo que Gervasi está ahí muy presente también, ¿no? Por supuesto, no en el sentido de ¿cómo se diría? Telúrico, ¿no? Que tiene Gervasi. Pero incluso, por ejemplo, la naturaleza es muy importante en la poesía de Juan Sánchez Peláez, ¿no? Y no necesariamente el surrealismo está teñido de naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos elementos que pueden como nutrir un poco esa suerte como de aislamiento en el que opera la poesía de Juan Sánchez Peláez. Yo creo que uno es un poco más, un poco más heterodoxo, digámoslo así, el de Ramos Sucre, y un poco más visible quizás la línea que traza junto con Gervasi, que además fue, no olvidémoslo, el mentor de Juan Sánchez Peláez. O sea, Gervasi presenta a Sánchez Peláez en el medio literario nacional y lo apadrina. Y gracias a él es que él termina publicando su primer libro.
A ver, veo a Ricardo muy callado por acá. ¿Nos escuchas, Rick? Creo que no nos está escuchando. Ahora sí, Ah, ahora sí, ahora sí. Bueno, fíjense, a mí me han gustado varias cosas de lo que ustedes han dicho. Lo primero es, me gustan las referencias de vida en cuanto a cuándo llegó Sánchez Peláez a cada uno de ustedes, ¿no? Porque yo creo que Sánchez Peláez, como uno de sus libros dice, es siempre una filiación oscura. Ah, Juan Sánchez es un poeta en ese sentido muy diferente a otros poetas venezolanos, ¿no? No solamente por las lecturas que realizó, sino porque siento que su proyecto es un proyecto de raíz romántica en serio. Es decir, en la capacidad transformadora que puede tener la poesía en los elementos más oníricos e inconscientes de los individuos. Y yo creo que eso llegaba a los estudiantes, Elena, Gustavo, y yo creo que eso es lo que en algún momento nos ha llegado a muchos de nosotros. A mí me ha ocurrido con Sánchez Peláez que me siento casi imposibilitado de explicar. Solamente puedo sugerir leerlo. O en todo caso, si tengo que hablar de Juan Sánchez Peláez, leo un poema de Juan Sánchez Peláez, por ejemplo. Me ocurre un poco como decía Octavio Paz de Fernando Pessoa, que él decía que él le encantaba Fernando Pessoa y cuando le preguntaban por qué, él decía, porque no lo entiendo. Y a mí con Juan Sánchez me ocurre eso, un no entender muchas cosas que dice y que están presentes en sus poemas, pero que a través de las imágenes me toca y me remueve cosas poderosas, muy poderosas. Y me ha gustado mucho escuchar esa llegada, por decirlo así, como en palabras de Álvaro Mutis, que fue muy amigo de Juan, esa noticia del hado, ¿no? La llegada del hado, digamos, en la vida de Elena, siendo niña, y la llegada de ese hado en la vida de Gustavo, ya en la adolescencia, ¿no? Y es interesante cómo hay un registro de ese momento, cosa que quizás no nos ocurre con otros poetas, que quizás no nos ocurre con otros escritores, ¿no? Y el hecho de que en ustedes esté ese registro, yo creo que es el reconocimiento de una impronta, de una revelación, de la llegada de un saber extraño, ¿no? Nuevamente, para mí, esa filiación oscura, ¿no? Entonces, eso me ha encantado muchísimo, que ustedes han manifestado. Lo otro, y esto sí, no es exclusivo de Juan Sánchez Peláez, por supuesto, es la ausencia de cualquier referencia de espacio, de tiempo, geográfica, en la poesía de Juan Sánchez Peláez, a diferencia de poetas como Palomares, de poetas incluso como Montejo, ¿no? Y en otros casos también como Cadena. En el caso de Juan Sánchez Peláez, y esto sí lo vincula para mí directamente con Ramos Sucre, es como un tiempo mítico, ¿no? Como un espacio que no tiene referencialidades de tiempo de algo que yo pueda asir en términos cronológicos o en términos de ese tipo de espacio. Y yo creo que eso sí lo hace misterioso, lo hace iniciático, ¿no? En términos románticos. Eso es lo que yo veo ahí en él y me permito hilar a partir de lo que ustedes han dicho
Y comparto en muchos aspectos lo que dice Samuel, ¿no? Ese año 51 para nuestra poesía, ese primer libro de Sánchez Peláez y de Silva Estrada, que son dos poetas muy diferentes, pero son dos poetas que emprendieron un camino propio, yo creo que como pocos, ¿no? A la hora de hablar, de leer a sus mayores, ellos vienen de la poesía francesa, en la raíz surrealista, en la raíz malarmiana, y son profundamente modernos en ese sentido. Y logran introducir eso con mucha fuerza en nuestra poesía. A mí eso me encanta de ellos dos, y nada, esto ha estado chéverísimo. Fíjense que a partir de la referencia de Samuel en relación con Silva Estrada y Sánchez Peláez y ese año 51, fíjense que son dos poetas que reconocemos como fundamentales de nuestro árbol genealógico poético, pero de los que se escribe poco, ¿no? Por ejemplo, Alberto Márquez dice que la poesía de Sánchez Peláez se resiste a la construcción de discurso en torno a ellos, ¿no? Elena decía, bueno, yo nunca he escrito un trabajo académico sobre, ¿no? Un ensayo sobre la poesía, ¿no? Son dos poetas como que todos leemos y veneramos, respetamos, pero, ¿no? No hay tanta cosa escrita sobre ellos dos. Bueno, hay que mencionar, justo hace poco Arturo Gutiérrez Plaza publicó un ensayo muy, muy interesante en Turia, la revista española, sobre Sánchez Peláez, a partir de una carta que Malena le dio a Arturo, una carta manuscrita de Eugenio Montejo a Sánchez Peláez, donde Eugenio bueno, le comenta las ganas que tenía de escribir un trabajo sobre él, ¿no? Y a partir de ahí, Arturo hace un artículo muy, muy concienzudo, muy, muy interesante sobre la poesía de Sánchez. Y bueno, después están las cosas que ha escrito, por supuesto, Guillermo Sucre en La Máscara de la Transparencia, qué sé yo. Gustavo Guerrero también ha publicado algunas cosas. Pero donde aparece, creo que como más orgánico, todas las referencias en relación al trabajo de Sánchez es en este artículo de Arturo, que lo publicó, yo creo que a principios de este año, me parece, o a finales del año pasado, en la revista Turia, para el que le interese, ¿no? Me parece. Arturo, además, un lector también Pensaba que devoto estabas hablando. Elena, adelante. No, es que pensé que estabas hablando, Gustavo, del texto Inocencia, Desamparo y Erotismo de Juan Sánchez Peláez, que Exactamente. está en la revista Poesía. Bueno, puede ser que lo haya publicado en diferentes partes. A Yo lo lo mejor leí. estuvo publicado antes, es Puede que ser. yo lo vi en Poesía recientemente, pero Puede cuando ser. hablaste de la carta dije, no, sí es el mismo Sí, sí. artículo. Ajá. Sí, 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 sí. Hay un artículo también, bueno, un texto muy, muy breve, que es un adiós que le hace Eugenio Montejo a Sánchez Peláez, que está en la revista Letras Sí, Libres, sí. como una despedida muy, muy, muy sentida, ¿no? Exactamente. Pero bueno, quizás lo que menciona Diajanida, no sé, tenga que ver con algo que no nada más le ocurre a estos autores, sino a muchos, ¿no? Lamentablemente no tenemos todavía una fuerza, digamos, de evolución crítica, yo creo que sí académica, pero probablemente mucho desde el punto de vista del periodismo cultural o de ciertas revistas, ¿no? Que ya prácticamente no existen tampoco. Eh, entonces, bueno, eso probablemente se siente, ¿no? Y habría que hacer un trabajo quizás de hormiguita, porque yo sospecho que si uno hurga en hemerotecas y cosas así, sí deben aparecer textos que todavía no están recogidos en
en libro. Yo no sé si esa famosa colección de Monte Ávila que se llamaba, no sé qué, Ante la Crítica, donde están los libros Ante la crítica, tal cual. Ante la Crítica, pero yo no recuerdo si hubo uno de Juan Sánchez Peláez. Yo recuerdo el de Gervasi No. y varios otros, pero de Sánchez Peláez no tengo recuerdo. Sé también que Caupolicán no, Ludovico Silva publicó un artículo muy interesante sobre Juan Sánchez Peláez. Sí. Pero claro, estamos... Samuel nos apunta aquí que sí lo tiene. Acabo de descubrirlo también. Gracias, Samuel. Lo acabo de ver aquí. Tomando Pero nota. es cierto. Horrible. Es Ahí está. verdad. Y lo peor es que dije, acabo de descubrirlo, pero lo que vi la portada dije, no, sí, pero si este libro hasta lo tuve en algún momento en mi perdida biblioteca en ¿Sí? Cali. Bueno. Bueno, menos mal que está ese libro. Así que, Bueno, lo que ahora hay que ver si es conseguible y se puede leer, ¿no? Digo, porque realmente debe ser una revisión importante para poner en relación con estos otros textos más recientes que tú mismo acabas de mencionar, Gustavo, el de Arturo Gutiérrez Plaza y el de Eugenio Montejo incluso, ujú, ¿no? ujú. Que son mucho más recientes. Sí. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Elena, Gustavo, Elena quiere decir algo. No, es que me pareció que había una mano levantada, por eso Sí, no sabía mira, si la habían visto, perdón haberte interrumpido, Ricardo, pero me daba no, pena que alguien que había tranquila. levantado la mano la A ver, bajara. A lo mejor es que él decidió bajarla. Debe ser Samuel, seguro. No, seguramente era Samuel, Samuel. Samuel nos había bajado. No, entonces no pasa nada. Perdón, Ricardo, Ok. discúlpame haberte interrumpido de ese modo. Tranquila, profe, no se Estamos en preocupe. el pasillo de la Escuela de Letras, así que tranquilo. Miren que Mil ya gracias. yo no fui tu profe, pero de Mil ahí. gracias, querido amigo. Hay Adelante. un texto muy breve que a mí me gustaría leer, que yo no sé de dónde lo sacó. Yo tengo acá una antología del surrealismo en la poesía de nuestra América, que es de Floriano Martins, que lo publicó Monte Ávila, y cada uno de esos poetas, el Floriano los acompaña como con una pequeña poética de cada autor. Yo no Oh, sé dónde está publicado originalmente estos son 5 líneas de Juan Sánchez Peláez, pero me pareció muy interesante, ¿no? Eh, quizás fueron algunas palabras que Juan Sánchez le comunicó directamente a él, o sea, no sé de dónde vendrá, quizás alguno de ustedes nos puede iluminar de dónde son, pero son muy interesantes y arrojan como mucha luz sobre el trabajo de Juan Sánchez Peláez y dice así: parece como si en su relación con el mundo el poeta estuviera siempre incompleto. Hay carencias, desamparo íntimo. Solo la poesía salva la distancia entre el mundo y el yo. Solo la cubre el poema. Después, uno se queda desnudo, colmado apenas por un instante. A través del lenguaje, tal vez fue posible atisbar algo de la plenitud. Yo lo utilicé para el texto que escribí, pero que me pareció como muy redondo de lo que busca Juan Sánchez Peláez, y me encantaría saber de dónde lo sacó Floriano Martins, pero bueno, con esto termino. Bueno, Elena, Gustavo, gracias por esta maravillosa conversación que podría continuar, ¿verdad? Porque así somos en el pasillo de la Escuela de Letras, pero tenemos que ponerle coto. Eh, Gracias por habernos acompañado, de verdad, me quedo contentísima aquí en este final de viernes. Les mando un abrazo grande para California, para Buenos Aires, y espero que nos reencontremos pronto en alguna otra cosa. Y a todos los que nos acompañaron, la profesora Irma Chomaceiro, que está por allí, me va a regañar porque me dice que es eso de que le estemos llamando profe, pero ella es nuestra profe. no. Y le mandamos saludos también desde acá.
Y bueno, gracias a las personas que nos acompañaron. Esta grabación, además de esta conversación, pronto va a estar en el canal de YouTube de la Poeteca y de la Fundación para la Cultura Urbana, para que puedan volver a ella y compartirla. Y bueno, nos vemos en la semana que viene. Aprovecho y les cuento, vamos a tener a la profesora Irma Chumaceiro acá, hablando sobre filiación oscura de Sánchez Peláez. Y bueno, los invitamos, eso va a ser el viernes de la semana que viene. Vamos a estar aquí también vía Zoom con Irma Chumaceiro para continuar con las actividades de la celebración del centenario de Juan Sánchez Peláez en homenaje a Malena Coelho. Gracias, muchachos. Feliz viernes. Salud. Gracias a ustedes y Muchísimas gracias. acompañaron. Muchísimas gracias a todos.